Vamos a ver este caso donde tenemos lo siguiente, ¿no? Nos van a dar esta función, esta es la clásica coseno de x, ¿sí? Y la idea, en este caso al principio, es encontrar el polinomio de Taylor de grado 4 de esta función centrado, ¿sí?, en x igual a 0, ¿sí? Entonces, en este caso, la idea es la siguiente. Siempre que ustedes quieran encontrar un polinomio de este estilo, ¿qué les conviene hacer? La idea del polinomio es una cuenta por lo menos bastante estructurada, bastante mecánica, ¿sí? Es decir, uno mientras se acuerde la estructura y sabiendo hasta qué grado tiene que hacer las cosas, no va a haber problema, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, la imagen de la función en 0 sobre 0 factorial y así sucesivamente hasta la derivada de orden 4, evaluada en el punto, por supuesto, de x menos 0 a la cuarta sobre 4 factorial. Es decir, digamos, los términos siempre van a repetir la misma estructura, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ir calculando las derivadas, ¿sí? Por ejemplo, la derivada de coseno, que es menos seno, ¿sí? La derivada segunda de menos seno, que en este caso es menos coseno, ¿sí? La derivada tercera, ¿qué es lo que ocurre? La derivada de menos coseno, la derivada de coseno es menos seno, menos seno, que queda como seno positivo, y finalmente la derivada de orden 4 en x, que nos vuelve a dar coseno. Con lo cual, fantástico, ¿sí? Si ahora yo reemplazo en x igual a 0, vamos a ver cuánto nos queda cada una de estas derivadas, ¿ok? Por ejemplo, la imagen en 0, coseno de 0 es 1. La primera derivada en 0, seno de 0 es 0, con lo cual acá queda con 0. La segunda derivada en seno, que es menos 1, porque es menos de la anterior. La tercera derivada en 0, que es 0. Y finalmente la cuarta, que queda igual que la primera, que en este caso nos queda con 1, ¿sí? Con lo cual, fantástico, porque ya tenemos una forma bastante más resumida para poder encontrar el polinomio, ¿sí? Fíjense, en este caso, ¿sí?, lo que vamos a hacer es ir reemplazando directamente la fórmula, ¿sí? Fíjense, solamente vamos a tener, dado que tenemos estos términos con 0, solamente vamos a tener 3 términos, que son los que estoy poniendo acá en círculo, ¿sí? Los otros dos, por el hecho de que la derivada se anule y multiplique al resto del término, se va a quedar en 0. Entonces tenemos la primera, que nos queda 1 sobre factorial de 0, que es 1, ¿sí?, más la derivada segunda, que es menos 1 sobre 2 factorial por x menos 0, que es x al cuadrado, más 1 sobre 4 factorial por x a la cuarta. Y esta sería la estructura general que tiene el polinomio. Si vamos a buscar el resto, por ejemplo, esto nos quedaría la derivada de un orden más grande, o sea, la derivada quinta, ¿sí?, en un punto C, ¿sí?, todo esto por x menos 0 a la 5, todo esto sobre 5 factorial, ¿sí? Siempre es un grado mayor del que tenemos, ¿sí? Con lo cual acá podemos calcular, ya que venimos sacando la secuencia de todas las derivadas que tiene la función, podemos calcular cuál es la que nos sigue. Y en este caso, la que nos sigue va a ser la derivada de coseno, que es menos seno, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tener menos seno de x, ¿sí? La idea acá va a ser calcular no el resto en una forma abstracta, genérica, sino calcular el resto en un valor puntual, ¿sí? Pero la idea sería la siguiente. Supongamos que nosotros queremos calcular el resto en un medio, ¿sí? O sea, en este caso, para calcular el resto en un medio, ¿sí?, nosotros podemos pensarlo de la siguiente forma, como si fuera, ¿sí?, básicamente, o sea, si nosotros ya tenemos armada acá la estructura de la cuenta, vamos a tratar de ver cómo nos queda en cuanto a lo que es el resto en una forma explícita o abstracta, ¿sí?, ver cuál es el valor que corresponde. Entonces, por ejemplo, si nosotros entendemos que la función, ¿sí?, nos va a quedar en este caso como el polinomio de grado n, ¿sí?, más el resto de grado n, en este caso el resto de grado 4, ¿sí?, sería la función menos el polinomio de grado 4, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, el resto de grado 4 en un medio, ¿sí?, nos va a quedar como
la imagen en un medio, ¿sí? Todo esto menos el polinomio de grado 4 en un medio, ¿sí? Para eso nosotros hicimos parte de las cuentas, porque fíjense, de acá, la imagen en un medio, la función ya sabemos que es coseno, con lo cual nos va a quedar como coseno de un medio, que si vamos a la calculadora, acá podemos tomar varios decimales, ¿sí? Porque acá la idea justamente es que tratar de tomar todo lo que se pueda. Vamos a sacar coseno de 0.5. Acá, por ejemplo, la idea sería tratar de pasarlo a radianes, ¿sí? En este caso. Entonces, por ejemplo, de acá, si ustedes lo expresan de otra forma, esto queda como 0,87758, sigo acá abajo, 256. Y si ustedes lo sacan ahora en el polinomio que acabamos de calcular, o sea, lo sacan de acá adentro, ¿qué van a tener? Van a tener 1, ¿sí? Más, en este caso, vamos a tener un medio al cuadrado, en este caso sería menos 1 sobre 2 factorial por un medio al cuadrado, más 1 sobre 4 factorial por un medio a la cuarta, ¿sí? Y cuando reemplazamos todo y hacemos toda la cuenta, esto con decimales y todo nos queda 0,877604, es un número de teléfono, ¿sí? Más o menos, es un poco la idea. Yo lo que les recomiendo es acá, cuando van a sacar, por ejemplo, vamos a reemplazar todo, ¿no? Esto nosotros habíamos dicho que era la imagen, ¿sí? Menos el polinomio. Si reemplazamos todo, esto nos queda 0,87758256, ¿sí? Todo esto menos 0, ¿sí? Perdón, mala mía. En este caso vamos a tener 0,877604, ¿sí? Más o menos esto está dando alrededor de menos 2,1 por 10 a la menos 5, ¿sí? Que da un aproximado de 0,1, 2, 3, 4 y finalmente el 2 en 5, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que probar justamente es que este resto que nosotros calculamos nos da una exactitud menor que esto. Entonces nosotros decimos, ¿cuánto nos da el resto que nosotros calculamos? ¿Sí? Módulo. Si reemplazamos, nosotros dijimos que es menos seno, ¿sí? Con lo cual acá en módulo va a ir todo esto, tal cual, ¿sí? Entonces en este caso, esto nos va a quedar, fíjense, vamos a tener el módulo de ¿quién? De menos seno de un determinado valor c, ¿sí? Que puede estar en las cercanías del punto. Acá vamos a tener, ¿sí? Un medio, todo esto a la quinta, todo esto sobre 5 factorial, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos queda. Ahora cuando reemplazamos esto nos queda, ¿sí? Módulo. Ahora sacamos la parte negativa y acá tenemos 3840, ¿sí? Que es el resultado de hacer, ¿sí? Toda esta división. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Por definición, seno de c siempre va a estar entre 1 y menos 1, ¿sí? La definición del número. Por lo tanto, el módulo de seno de c va a estar siempre entre 1 y 0, ¿sí? Por lo tanto, si yo tomo esta desigualdad y multiplico ambos lados por 1 sobre 3840, ¿sí? Digo 0 menor o igual al módulo de seno de c, ¿sí? Menor o igual a 1. Y lo que hago es, digamos, divido por 3840 a los tres lados, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta acá? Básicamente, ¿sí? Toda esta expresión me dice que el resto va a estar entre 0, ¿sí? Y esta fracción que es 1 sobre 3840, que si hacemos la cuenta, 3840, y dividimos, esto nos queda, ¿sí? En 2,6 por 10 a la menos 4. ¿Está bien? 2,65, por ahí más o menos. Y a su vez nosotros, en este caso, dijimos que el resto, o nuestro resto, tendría que ser menor que este valor. ¿Nosotros qué dijimos? Fíjense, la función en un medio menos el polinomio de Taylor de grado 4 en un medio, ¿sí? Nos dio este número, ¿sí? En términos absolutos, esto nos queda, ¿sí? 2,1 por 10 a la menos 5, que es menor que el propio resto, ¿sí? ¿Por qué? Porque este resto nos queda en 2,6 por 10 a la menos 4. Entonces se cumple, ¿sí? Que el resto
garantiza esa exactitud por lo menos, que es la que el polinomio nos garantiza que va a brindar.